Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio vamos a ver otra herramienta, un sintetizador bastante poderoso y que seguramente muchos de ustedes ya estaban esperando, y es Harmor. Harmor es este sintetizador de acá, es muy potente. Este se basa en la síntesis aditiva, pero desde un punto de vista sustractivo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que la forma en la que va a generarse el sonido es un motor, digamos, de síntesis aditiva, pero los controles son desde el punto de vista sustractivo, es decir, los filtros, phaser y todo lo que normalmente ya conocemos. Vamos a escuchar unos cuantos presets de Harmor para que vean cómo suena. Vamos a cargarlos, aquí clic derecho, podemos explorar ahí algunos cuantos. Hay algunos que son en verdad bastante interesantes. Y es que no solamente se pueden crear desde la síntesis aditiva, sino que también se puede hacer resíntesis de audio y de imágenes, lo cual nos da todavía muchas más opciones. Por ejemplo, aquí, esto es algo de resíntesis. Pero bueno, aquí pueden ustedes analizar todos los presets, son bastantes. De hecho, aquí hay algunos que yo los hice, son estos que están acá abajo, que dice All Byte, hay bajos, unas cuantas percusiones, efectos, leads, pads y plugs. Pero bien, antes de comenzar les recomiendo que vayan y chequen aquí arriba a la derecha el curso de diseño de sonido, sobre todo la parte de síntesis aditiva, y además que vayan por agua, vayan al baño o lo que necesiten, porque este video va a estar un poco largo y de hecho van a ser dos partes. Vamos a comenzar por la parte de aquí arriba, le voy a dar clic derecho y luego en Default, y esto nos va a dar el sonido predeterminado. De forma predeterminada, Harmor nos está dando que podamos nosotros reproducir una onda de diente de sierra y también una onda cuadrada. Muy bien, tenemos dos partes. Todo esto de aquí arriba son los módulos, así se le conoce, de la parte A, que es esta que está aquí seleccionada. Y cuando nosotros seleccionamos la parte B, tenemos de nueva cuenta todos los módulos exactamente igual y son independientes. Por ejemplo, si estoy aquí en la parte A, digamos que muevo esto, muevo acá. Estoy simplemente moviendo cosas a lo loco para que vean que cuando yo cambio a la parte B, son independientes y nosotros lo podemos fusionar. En la parte de aquí abajo tenemos el master. Todos estos son los módulos para la parte AB, pero aquí esta parte ya va a depender del global. Tenemos volumen, modulación y la combinación de las partes A y B. Aquí la podemos encender, la parte A, la parte B, y con esto es el nivel de mezcla que queremos entre las dos. Luego tenemos esta sección de aquí a la derecha donde podemos ver que tenemos articuladores, pero hay con muchas más opciones de las que hemos visto hasta ahora. Aquí son todas las fuentes, principalmente articulación, es todo esto de la izquierda, y estas son otras opciones que vamos a ver un poquito más adelante. Y cuando seleccionan una fuente, aquí tenemos también con qué lo podemos modular, con un envolvente, un LFO, que es lo típico, Key Mapping, Velocity, todas las X, Y, Z, el Random, Unison Index Mapping, que ya lo hemos visto, y luego los Health y el X Speed Mapping. Aquí, si quieren saber todo esto a detalle, porque no voy a entrar a ver de nueva cuenta todo esto, vayan a ver el video que está aquí arriba a la derecha, que es de articuladores. Luego en esta sección tenemos unas pestañas, son 4, y en esta vamos a poder ver todo lo de articuladores. En esta va a ser la parte de síntesis de imagen y de sonido, la parte de efectos y una parte avanzada. Muy bien, entonces en esta parte voy a tratar de cubrir todo lo que está aquí arriba en los módulos. De esta forma vamos a poder ver la parte A y la parte B, y ya más adelante en la segunda parte vamos a ver la de resíntesis, de efectos y la avanzada. Vamos a comenzar. Tenemos de aquí del lado izquierdo, todo esto es el módulo del timbre. Podemos ver aquí como pequeñas líneas punteadas que son las que nos están dividiendo los módulos. Y aquí, por ejemplo, podemos ver letras donde les dice algunas partes, ¿no? Por ejemplo, esta es la parte todo de filtrado, esta es la parte del phaser, tenemos aquí un block, el armonizador, Unison, Prisma, todo esto, muchas de ellas ya las vimos en Harmless. También entonces, si lo quieren aprovechar, Harmless es un poquito más sencillo, pero se basa en el mismo concepto de un motor aditivo, pero desde el punto de vista sustractivo. Se los voy a dejar aquí arriba a la derecha para que vayan a ver cómo funciona Harmless.
En el timbre podemos entonces seleccionar entre algunas de las dos formas de onda. Tenemos también el punto de inicio de la forma de onda. Podemos hacer el random de cada uno de los armónicos, lo dejamos al centro, o el random de la fase de la forma de onda completa. Si yo doy clic sobre la forma de onda, nos vamos a cambiar a esta vista aquí abajo donde dice nivel armónicos del timbre 1, es decir, este. Si yo le doy clic al otro, es el nivel de armónicos del timbre 2. Y la parte B tiene además la suya. ¿Ok? Entonces, si yo doy clic y veo esto, tal vez no me diga mucho. Pero si nos fijamos, estas partes coloreadas, de repente una más clara, más oscura, más clara, más oscura, nos está indicando el nivel de armónicos por octavas. Es muy parecido a lo que veíamos con Citrus, solo que en Citrus había barras donde yo daba clic. Y aquí lo que yo tengo que hacer es hacer zoom y colocar como si fuera un clip de automatización con clic derecho. Y vamos a insertar nuevos puntos donde yo le puedo decir cuál va a ser el nivel de volumen de cada uno de los armónicos. De hecho, si nosotros nos fijamos en la parte de aquí arriba a la izquierda, podemos ir viendo cómo va contando armónicos. Por ejemplo, toda esta columna que podemos ver pertenece al armónico número 5, luego vamos al 6, 7, 8 y va contando ahí las octavas. Muy bien, si yo doy entonces, por ejemplo, voy a hacer algo como esto. Estoy dejando solamente con el volumen máximo aquí a nuestro primer armónico, que es el fundamental. Ahí estamos escuchando entonces, solamente tenemos el volumen para el primer armónico o el fundamental. Y digamos que, por ejemplo, me gustaría añadir volumen a otro de los armónicos. No sé, digamos este, por ejemplo. Sería algo así. Ok, y bueno, puede ser un poco complicado ir dibujando a uno por uno. Así que podemos hacer líneas más al azar. De hecho, también podemos dar clic derecho y dar aquí donde dice Randomize, donde nos va a generar formas al azar. También podemos dar donde dice aquí analizar forma de onda, que nosotros podemos cargarle cualquier cosa. De hecho, podemos traer igual que con otros sintetizadores que ya hemos visto, directamente desde packs, shapes, y podemos arrojarle alguna forma de onda que nosotros queramos. Y va a ser el análisis para poderlo utilizar. De igual forma, desde Citrus podemos tomar y arrojarla aquí para que lo reproduzca. Muy bien, voy a volver a regresar aquí al predeterminado. Y luego vemos aquí en la forma 2, timbre 2, igual nosotros podemos tomar y añadir puntos nuevos. Y combinarlos. Luego aquí tenemos la forma en la que se combinan. Podemos subtraerlo, multiplicarlo, tomar la cantidad de armónicos más grandes o la de menores. Y también esta forma especial que dice plug. Esta forma de plug lo que va a hacer es que el número 2 va a estar funcionando como nosotros hagamos la ecualización del plug. Es una cosa un poquito compleja y vamos a dejarlo para más adelante cuando lleguemos aquí a plug y la parte de shaping. Muy bien, ahí estoy otra vez con la forma de onda básica. Y luego tenemos este que dice sub. Nos está agregando un armónico por debajo. También podemos agregar armónicos por arriba. Igual que como hacía con Harmless. Y tenemos igual la protección de armónicos. Por ejemplo, ahí estoy filtrando todo. Pero si subo la protección, los primeros armónicos no se van a ver afectados. Tanto por el filtro como por los demás efectos. Por ejemplo, aquí el plug. Ok, esos son algunos ejemplos. Luego tenemos este que dice clip. Esto va a cortar algunos de los armónicos. Aquí podemos escuchar cómo los está cortando desde arriba. Antes de que continúe, si ustedes dan clic en esta sección, les va a mostrar este análisis. Le pueden volver a dar clic y lo va a hacer más grande. Y esta sección nos va a mostrar los armónicos antes de procesarse. Es diferente a lo que yo tengo aquí en WebCandy.
Porque Wave Candy está analizando el sonido que genera el sintetizador. En cambio, esto que estamos viendo acá son los armónicos que el programa está generando para generar el sonido. ¿Ok? Es ligeramente diferente y nos podemos dar cuenta cuando metemos un efecto como de chorus. Podemos ver aquí los armónicos se ven igual, pero se escucha obviamente muy diferente porque esta sección solamente es capaz de mostrarnos los armónicos generados para la voz principal. Luego tenemos esta sección que nos va a permitir controlar el volumen de los efectos que están siendo aplicadas a todo este timbre, a toda esta voz. De nueva cuenta es independiente de la parte B. Este es el nivel entonces de los efectos, podemos aplicarlos completamente hacia arriba, hacia abajo. Este es el volumen, igual podemos hacerlo hacia abajo para invertir la fase. Luego tenemos el nivel de cantidad de la envolvente y algunas cosas de qué queremos que el velocity afecte, si queremos que afecte el attack, el decay o el release. Y aquí por último, en el módulo del timbre tenemos este botón que nos va a permitir regular un poco de forma automática el velocity, o más bien el volumen, para que sea constante y no nos afecte a otros procesos. Hardmore es de verdad muy complicado, es creo que el más complicado junto con Morphine y Ogun, en general todos los de síntesis aditiva. Y aunque en este video que es de Hardmore y el FL Studio avanzado no voy a alcanzar a cubrir todo, así que si quieren ver el curso de Hardmore, que es uno que ya había hecho hace tiempo, lo pueden ver por aquí arriba a la derecha, donde me voy con mucha más calma en cada uno de los aspectos. En la parte de aquí abajo tenemos dos módulos, es el de Blur y el de Trémolo. Trémolo lo que hace es ahí una oscilación entre el volumen izquierdo y el volumen derecho. Aquí pueden ver la velocidad de los canales, esta es la velocidad. Y aquí podemos diferenciar qué tanto va a tardar el izquierdo del derecho, digamos que el desfase de volumen. Ok, es una pequeña variación. La parte de Blur lo que nos va a hacer es añadir de hecho más armónicos. Podemos ver incluso aquí en el análisis cómo se fortalecen los armónicos superiores. Lo que hace que suene como que con más brillo. Y también más difuso cuando estamos añadiendo otros efectos. Y podemos controlar el tiempo de ataque en el que se va a estar aplicando los armónicos. El nivel de mezcla. También el nivel de release de los armónicos. Y con esto también tenemos la tensión tanto superior como inferior. Luego de este lado tenemos el prisma. Esto es de hecho lo mismo que teníamos en Harmless cuando movíamos ese control que se llamaba Grid. Y lo que hace es que toma los armónicos y los va a cambiar de lugar. Algunos los sube, otros los acerca. Del lado izquierdo lo hace de una manera, del lado derecho de otra. Y podemos cambiar entre esos diferentes modos. Son diferentes formas de calcular. Ahora, la manera en la que los está separando, aunque en principio solo tenemos dos opciones, izquierda y derecha, tenemos también una forma de tomar aquí el shaping y cambiar la manera en la que está distribuyendo el movimiento de los armónicos. Por ejemplo, me voy a ir aquí en el menú y vamos a ir a donde dice shaping, toda esta columna, y vamos a buscar este que dice harmonic prism. Podemos ver esta forma de onda, significa que los armónicos bajos los sube, luego esto los baja, etc. Si yo tomo y por ejemplo voy a borrarlo, voy a dejar todo al centro, cuando yo muevo el prism, no está pasando nada, porque aquí yo no le estoy diciendo qué quiero que haga con cada uno de los armónicos. Puedo decir por ejemplo que hasta acá, hasta la octava número 2, los deje bien y de repente, por encima de la octava 2, quiero que todos los armónicos los suba. Y aquí pueden ver que hacia el lado izquierdo, de hecho, hizo lo opuesto. Ok, y esto nos puede funcionar para conseguir ahí algunas cosas bastante interesantes. Porque la gran mayoría de los controles se pueden automatizar
ya sea con clips de automatización, envelope controller o con cualquiera de todas las herramientas que ya hemos visto hasta ahora, o tienen su propio articulador dentro de Hardmore. De hecho, si yo le doy clic derecho, podemos ver todas las opciones normales de los clips de automatización, valores, y está esta sección para resetearlo. Si lo queremos todo copiar a la parte B para que quede igual, o podemos ir aquí donde dice editar articulador, y automáticamente podemos ver cuál es el articulador de ese control. Si yo le doy clic al menú, podemos ver que aparece un triángulo en la parte del articulador que pertenece a ese control. Suponiendo que lo que quieren es como que clonar la parte A y la B y solamente hacer pequeños cambios, lo que pueden hacer es dar clic aquí y se va a encender esta cadena. De tal manera que todos los cambios que yo haga de un lado se van a reflejar también en la parte B. Pero para eso, bueno, tengo que haberlo tenido encendido desde el principio para que todos los controles que yo ya moví se vayan sincronizando. Pueden ver, lo hago en la B y se refleja también en la A. Bien, eso es lo que hace esta cadenita y bueno, para que tengan esto en cuenta si van a editar las dos partes, para que queden lo más parecidas posibles. Luego tenemos esta parte que es la del armonizador. Como ya hemos visto en el armonizador, lo que va a hacer es tomar nuestro sonido y crear copias en octavas más arriba o más abajo. Aquí, para que lo notemos, voy a dejar únicamente el fundamental y vamos a ver cómo ahí está creando las copias octavas más arriba. ¿Qué tantos armónicos o cuántas octavas va a abarcar? Depende del width. ¿Qué tan fuerte van a ser las octavas superiores? Depende de esta, que es la fuerza, de eso significa STR, Strength. Y aquí tenemos cómo queremos que vaya clonando esos armónicos. Tal vez no los queremos en octavas, queremos que haya en otra posición. Esto es para las copias y esto es para el timbre. En este caso nuestro timbre solamente es una forma de onda sencilla, pero si tengo algo como esto, podemos ver también cómo está moviendo los armónicos de la forma de onda, no solamente de las octavas. Luego tenemos aquí abajo toda esta sección que es el módulo de pitch. Lo que nos va a permitir controlar es el tono. Estos son multiplicadores de frecuencia y también el detune es muy parecido a lo que vimos en Citrus. Ahí estamos multiplicando la frecuencia por 2, por 4, por 8, por 16 para subir o bajar de octavas. O podemos tomar valores intermedios para desafinar. También lo podemos dividir. Lo dividimos entre 2, entre 4, entre 8. Y esto nos va a permitir también bajar de octavas solamente para la parte A. Luego tenemos el detune, que de la misma forma que el Harmless lo que va a hacer es que va a tomar los armónicos y los va a ir subiendo arriba o abajo. Y el fundamental lo va a dejar en su posición. Tenemos aquí también el modo de distribución de los armónicos. En Hertz es el normal, el que nos da tonos tal cual reconocibles, y tenemos este que es de octavas, que como está distribuyendo todos los armónicos a la misma distancia, va a hacer que suene raro. En notas muy altas podemos ver cómo hay menos armónicos y los sigue distribuyendo con la misma distancia. Y en las notas graves, que son los que tienen más armónicos, de igual manera vamos a seguir viendo las mismas distancias. Luego tenemos acá este que dice vibrato y este de envelope. Si tenemos alguna envolvente, nosotros podemos determinar el nivel de espacio que tiene para moverse. Si vemos aquí arriba a la derecha podemos ver el nivel de cents, es decir, de semitonos. Tenemos ahí hasta 60 semitonos y menos 60 semitonos. Luego tenemos la parte del vibrato. Va a tomar la frecuencia y la mueve arriba y abajo. Y con esto determinamos a qué velocidad. Después tenemos esta parte que es el legato. Si el legato global está encendido, yo puedo determinar cómo se va a mover. Ok, si yo hago ahorita aquí movimientos, no va a pasar absolutamente nada hasta que yo encienda aquí legato. De hecho, hasta que yo lo enciendo pueden ver que se pone en rojo.
Y estas son simplemente formas diferentes de alterar el legato. Podemos seleccionar el tiempo, si está basado en milisegundos o si acá si está basado en el tempo, en pasos. Este es el limit para la parte A y este es el global. Con esto yo puedo determinar si queremos que el portamento lo haga solamente para las notas cercanas. Si está hasta abajo está apagado, pero en cuanto lo empezamos a mover, ya podemos empezar a seleccionar. En qué notas se va a estar haciendo y se nota sobre todo en el legato. Por ejemplo, aquí estas dos como están muy cercanas, sigue haciendo el legato, pero si yo me alejo, conforme me voy subiendo ya empieza a ignorar la instrucción de legato. Do con re, por ejemplo, ahí lo hace bien, pero con mi, do con mi, ya está ignorando el legato. Aquí tenemos la cantidad del LFO principal que nosotros podemos aplicar dependiendo de lo que hayan hecho en cada uno de los articuladores. El volumen pre-efectos, el volumen después de los efectos y el pitch general de ambas partes ya sumadas. Ahora esto es global, así que si lo mueven, o sea, no es independiente de las partes A o B. Esto ya es global. Luego tenemos aquí esta sección de Strum que nos va a permitir hacer como un tipo rasgueo. Si ustedes hacen un acorde en forma predeterminada lo va a tocar bien, pero si empiezan a mover, por ejemplo, el time, automáticamente le da como que un poquito de tiempo entre cada nota, aunque ustedes las toquen al mismo tiempo. Y con esto es el tiempo de espacio que hay entre las notas. Si tienen ahí su acorde, tal vez quieren que las primeras son las que suenen juntas o las últimas. Mientras más notas tengan, más se va a notar y este es el tipo de rasgueo, hacia arriba, hacia abajo, alternado o al azar. Y ya en esta sección tenemos también la modulación X y Z, que son parte de los articuladores, para que ustedes en los articuladores asignen cualquier cosa y desde aquí de forma global puedan controlar varias al mismo tiempo. Tenemos entonces aquí arriba la sección de filtro. Este es el filtro número 1 y el filtro número 2 para la parte A, y bueno, la parte B también es independiente. De forma también predeterminada tenemos un filtro paso bajo y el segundo está apagado. Voy a encender aquí uno, por ejemplo este que es de banda, paso banda. Y si está esta hasta arriba, solamente es el filtro número 1. Pueden ver, este no hace absolutamente nada. Si lo tengo completamente hacia la derecha, está en forma serial. Es decir, la señal primero pasa por el filtro 1, se filtra y luego pasa por el filtro número 2. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a decir que quiero ahí el filtro paso bajo cerrado a la mitad. Y de lo que ya está dejando pasar de la mitad de frecuencias, yo quiero seleccionar a lo mejor algunas otras con este filtro. Por eso por aquí arriba en esta sección como que no hace nada, porque no hay frecuencias, ya las filtró primero el número 1. Si vamos completamente hacia la izquierda, está señalando hacia abajo, solamente funciona el filtro número 2. El 1 no hace nada. Y si nos dejamos aquí, ahí, a mitad de camino, la señal está entrando por igual al filtro 1 y al filtro 2. Cada uno se está filtrando y se combinan a la salida. Cada uno de los filtros tenemos el corte del filtro, donde está haciendo la frecuencia, ¿no? Que seleccionamos para hacer el filtrado. Tenemos el nivel de width. Vamos a... voy a dejar ahí para que solamente se escuche el filtro número 1. Y si yo lo pongo completamente hacia la izquierda, es muy preciso. En el punto en donde yo deje el filtro, justamente ahí se va a cortar. En cambio, si yo le doy más al width, está dejando pasar un poco más de frecuencias. Se nota mucho, por ejemplo, en el filtro paso banda. Si yo lo dejo completamente hacia la izquierda, son solamente los armónicos alrededor de este punto. Si ya lo voy subiendo, deja pasar más frecuencias alrededor del corte del filtro. Es diferente de la resonancia, porque la resonancia nos va a estar reforzando
frecuencias alrededor del punto de corte. En cambio, este nos va a dar el área de influencia alrededor del punto de corte. Tenemos aquí qué tanto queremos aplicar de keyboard tracking, de las envolventes, si queremos que se adapte o no a lo que tocamos en las envolventes. Luego la resonancia es una resonancia especial, como ya habíamos visto también en Harmless. Tenemos las formas clásicas, ruido, y además tenemos formas personalizadas. De hecho, también para el filtro tenemos muchos y tenemos 2 personalizadas. Cuando yo selecciono ahí en personalizada, podemos ver esta forma de onda. Si yo lo muevo no está pasando nada porque aquí me estoy quedando con una línea recta. Si yo pongo clic derecho, siempre igual como si fuera clip de automatización, y hago una curva como esta, esto es muy parecido a lo de un filtro paso bajo. Es decir, esta línea es el centro, lo que corresponde justamente a donde yo estoy seleccionando con esta perilla. Y aquí las frecuencias por encima de ese punto de corte las estoy atenuando. Vamos a hacerlo, por ejemplo, así, completamente recto. Ok, y podemos hacer filtros que no existen. Esto es algo bastante potente que tiene Harmor. Es una de sus herramientas o armas letales. No, por ejemplo, aquí yo tengo mi punto de corte ahí, y el width, en este caso, a partir del centro, como que expandería y vuelve a encoger. Muy bien, y con la resonancia pasa de la misma manera. Si yo selecciono, hay un filtro paso bajo, subo la resonancia, podemos ver cómo aumentan las frecuencias alrededor del punto del corte. Porque esa es la resonancia normal, pero yo puedo también cambiar, por ejemplo, aquí el ancho. Puedo hacer que se adapte, puedo hacer el offset para que se mueva arriba y abajo. Y también este para que esté oscilando. Y la forma aquí Custom Shape. Yo puedo seleccionar cuáles son las frecuencias que quiero que resalte. A lo mejor el punto del corte del filtro está acá, pero yo quiero que resalte las que están por debajo. Y esos también tienen sus botones de cómo quieren que se calcule la distribución de frecuencias, si en octavas o en hertz. Este no afecta tanto el sonido como el del pitch. En la sección de aquí abajo tenemos el plug, que simplemente es como un tipo filtro, pero nosotros lo podemos también moldear para que ese filtro tenga la forma que nosotros queramos. Aquí en donde dice Shaping, nos vamos a donde dice Plug Shape, y aquí podemos ver que esto es como un filtro paso bajo. Y tal vez yo puedo, por ejemplo, cerrarlo y dejar que pasen frecuencias ahí por encima. No pueden ver aquí, de hecho, cómo lo está dejando pasar, y por eso suena como muy resonante ahí. Muy bien, entonces es un filtro personalizado, podría decirse. Y este botón lo que va a hacer es que cuando lo encendemos, lo que nosotros tengamos acá seleccionado en plug va a reemplazar a esta perilla, que es la del blur. Tenemos aquí esta sección que es el unison, simplemente son multiplicar las voces. Tenemos desde 0 hasta 9. Podemos controlar el panorama, la desafinación, la posición de las fases, y todos estos también, por ejemplo este tiene articulación. Así que lo pueden aplicar a un LFO o un envolvente. Diferentes formas de calcular cómo está clonando las voces, incluyendo esa especial que se llama Hertz. Y formas alternativas al algoritmo que tú selecciones acá. Luego tenemos esta sección que es el phaser, es la cantidad de mezcla, el ancho o prácticamente la cantidad de bandas, la posición del width. Esta es la cantidad de mezcla del phaser y esta es la posición del phaser.
Y esto lo que está haciendo es mover de forma automática como si hubiera un LFO, moviendo el offset. Si lo ponen completamente al centro, no se está moviendo. Así tienen todavía mayor control y pueden aquí seleccionar si quieren que las teclas que ustedes opriman tengan influencia sobre la cantidad de phaser. Luego tenemos aquí los diferentes modos, igual octava, hertz y armónicos. Y aquí los diferentes tipos de phaser. Todos estos, pues bueno, son cálculos diferentes, pero el de frecuencia, en lugar de subir o bajar el volumen de los armónicos, va a mover la frecuencia tal cual. También se pueden conseguir cosas muy locas con eso. Y tenemos, por supuesto, una forma personalizada de phaser. De igual manera, dependiendo de lo que nosotros dibujemos, son los armónicos que va a estar afectando, ya sea por volumen o por frecuencia. De esta manera esto funciona muy parecido a lo que hace el Prism. Luego tenemos esta perilla que es una ecualización. Es una ecualización global. Si ustedes le dan clic derecho, les va a llevar aquí a la parte de ecualización y pueden seleccionar si quieren subir o bajar el volumen. Ahí estoy yéndome al zoom. Y también tenemos una ecualización local, que eso va a depender de la tecla que tú oprimas. Esto digamos que es en frecuencia de todo el sonido que está generando, pero este que dice Local EQ es muy parecido a lo que vimos en Harmless, donde no ecualizaba, sino que controlaba el nivel de volumen del armónico que tú estés oprimiendo. Vamos a ver, por ejemplo, si tengo la forma de onda predeterminada, me voy a Local EQ y yo hago algo como esto. Lo que le estoy diciendo es que a los primeros armónicos, de hecho, sin importar la nota que yo oprima, los primeros armónicos son los que está quitando. Le estoy quitando la fundamental. O puedo hacerlo al revés, puedo dejar el fundamental y dependiendo de la nota que yo elija, tal vez quiero que desaparezca el primer grupo de armónicos. Por eso vemos, por ejemplo, aquí este hueco. Y si yo voy oprimiendo notas, este hueco se va desplazando. Porque esto es dependiendo de los armónicos, no de las frecuencias. Así como hay otros shapings, hay bastantes. Todos estos, pues bueno, son controles que ustedes pueden crear con clip de automatización, como les dije, envelope controller, o aquí directamente con Harmor. Y algunos de los que valen la pena revisar es, por ejemplo, este. Le dan clic derecho, editar articulador, y aquí pueden ver cómo se llama este control. Es el Unison Pitch Thickness. Entonces, por ejemplo, pueden hacer algo así. No, es como si estuviera haciendo esto. Cada vez que oprimo la nota, esto baja. O le pueden aplicar a lo mejor un LFO. Y hay muchas cosas que se pueden automatizar, también muchas que se pueden mapear de LFOs, envolventes, etcétera. Pero bueno, aquí los más importantes son estos de la izquierda, los que les he mencionado a lo largo de este video. Y también este que dice acá, Harmonic Unison Pitch. Esto lo que va a hacer es que para cada una de las voces es como si nos permitiera que este control fuera individual. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo te quiero decir que para la voz, no sé, 7 en adelante, este valor esté aquí arriba. Y para las voces que están por debajo de eso, este valor está acá abajo. Esto nos puede dar sonidos que realmente ningún otro tipo de síntesis es capaz de hacer. Solo para darles un ejemplo.
Y bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Creo que esto es suficiente para la parte 1, es demasiada información y con eso hemos cubierto todos los módulos prácticamente de la parte A y la parte B, que es idéntica, y la modulación más importante. Para la parte 2 vamos a ver esto, la parte de la resíntesis, los efectos y la parte avanzada. No olviden entonces suscribirse, activar la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.